Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de La Sobremesa. Estamos aquí en las oficinas de Relevo con Íñigo. ¿Qué tal, Bea? Un programa más y un programa muy especial porque, como veis, no estamos en nuestro sitio habitual y con algún invitado nuevo, ¿no, Bea? Sí, y no está Pablo presentando como suele pasar. Pues hoy tenemos muchísima ilusión porque vamos a entrevistar a Marcos, que es jefe de contenidos de Relevo, que es un nuevo medio digital que seguro que conocéis vosotros porque lo está petando mucho en redes. ¿Qué tal, Marcos? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, justo te he escuchado decir que esto es una oficina, di redacción siempre, si no me regañan, que yo siempre decía oficina y todos los días me decía redacción. Pues redacción. Y también estamos aquí con Pablo, que esta vez no está de presentador. ¿Qué tal? Hoy estoy de invitado también con Marcos. Gracias también a Marcos por abrirnos las puertas de la redacción de Relevo. Tenemos mucha ilusión. Así que, si quieres, Marcos, empezamos con esta nueva sobremesa. Y te queríamos preguntar un poco por tu historia. Hemos estado viendo pues que has ido por un montón de sitios, has estado en la Liga, ahora también en Relevo. Cuéntanos un poco cómo empezaste también en esto del mundo del periodismo y cómo has acabado aquí en Relevo. Pues eso, mira, ahora voy a cumplir 36 años ahora, o sea, yo me pasé muchos años de becario, me pasé 3 años recorriéndome un poco, todo el grueso que veis en mi currículum fue de becario. Estuve en Marca, estuve en Eurosport, estuve aquí, en Colpisa, que es la agencia de noticias del Grupo Vocento, y me llegó la primera oportunidad en la Liga. Y nada, a partir de ahí ya sí que en la Liga estuve mucho tiempo, me fui a unas agencias, a hacer cosas de agencias también, más lejitos del periodismo, y luego volví a la Liga, estuve mucho tiempo y ya hasta llegar aquí, que voy a hacer 3 años el mes que viene. O sea, yo empecé cuando empezó Relevo, así que esa es la edad que tiene Relevo. Y nada, básicamente yo estudié periodismo y derecho. Me encantaría deciros que lo estudié porque me apetecía hacer las dos cosas, pero en realidad fue porque no me dio la nota para hacer periodismo solo. Entonces tuve que hacer derecho también, que luego nunca ni ejercí, ni me sirvió de nada, ni nada. Pero nada, en cuanto pude me puse a buscar prácticas, que en ese momento, como yo era una doble, era en cuarto de carrera, y nada, hice un examen para entrar. En ese momento, ahora no sé cómo será, en ese momento se entraba por exámenes, había como unas convocatorias y tú te presentabas y si te tocaba, pues tal. Y era como un examen de 3 horas, y con eso entrabas de becario en unidad editorial y tú tenías una lista de preferencias, El Mundo, Marca, no me acuerdo en eso ahora mismo si es El Economista o Expansión, pero bueno, como que tú elegías lo que más te gustaba y luego dependiendo de lo que sacabas y de la competencia, pues te daban una cosa y otra. A mí me tocó Marca, me tocó la sección fútbol y luego pasé a la web, y muchos de esa gente que me enseñó pues ahora está aquí en Relevo conmigo cuando se vinieron también aquí. Sobre eso justo te queríamos preguntar, Marcos, Relevo, este medio nuevo que decía Bea, que está petándolo últimamente, es una idea un poco distinta a la que conocemos de otros periódicos deportivos y queríamos que nos contases un poco, como dices, has empezado desde el principio con ellos, cuál es el proyecto, hacia dónde va, qué es lo que hacéis, para que la gente que nos conoce, que debe ser muy poca, os termine de conocer. Sí, ya al final ya no tan nuevo porque ya son 3 años aquí y un año aquí son como 5 años, que al final hemos hecho muchas cosas. Nuestra manera de trabajar siempre era crear un medio de los de siempre, al final con un poco de rigor, con tal, pero siempre con mucho foco en las redes sociales. Obviamente para eso no puedes tener a todo el equipo trabajando en redes sociales, también necesitas a periodistas que a lo mejor no se desenvuelvan tan bien y que sean periodistas de toda la vida y hagan una buena redacción, y para eso también tienes que tener una versión web potente, con gente que dé noticias, con tal. Al final nosotros en redes lo que hacemos es hacer magia con lo que nos dan nuestros compañeros a base de sus fuentes, de sus análisis, de sus opiniones. Intentamos recurrir siempre al experto, por decirlo de alguna manera. Y luego aquí también lo que se hizo fue un medio muy para redes sociales, en el sentido de no todo el mundo vale para redes sociales, igual que no todo el mundo vale para hacer vídeos, igual que no todo el mundo vale para escribir, o sea, hay que potenciar a lo máximo a todo el mundo. Entonces también una de las cosas que se hizo es tirar todos de humildad y decir, oye, a lo mejor yo doy muy buenas noticias, pero no me gusta salir en cámara. Pues se buscan como una serie de personas que tenían que salir en cámara pues para hacer los vídeos de TikTok. Obviamente esto ahora ya es verdad que si tú ves las redes de Relevo es muy reconocible todo y eso, pero ha sido un camino largo, o sea, encontrar nuestro sitio. Ahora cosas que hacemos muy fáciles al principio nos costaban un mundo y pensábamos que no éramos capaces de hacerlo.
y eso, pero es mucho trabajo y mucha gente trabajando mucho para sacar algo nuevo adelante que tiene que ser potente desde el primer día y un poco sin mirar a los demás, porque tú sabes que a donde llegan los gigantes tú es imposible que llegues, pero tienes que intentar otro camino para destacar. En relación a eso, aparte de todo el tema de las redes sociales, que es evidente que Relevo es muchísimo más potente en TikTok y en redes que a Marca Jazz, otra de las cosas que os diferencia sobre todo es el tema del fútbol femenino y de tratar, bueno, pues el fútbol femenino como fútbol. Que no es a lo mejor como en Marca que tienes la sección fútbol femenino, vosotros al final lo tratáis... Sí, nosotros también tenemos una ventana, o sea, allí por ejemplo en Marca también está, por ejemplo, Menayo, está Parra, que han tratado toda la vida el fútbol femenino con mucho cariño. Lo que pasa que aquí sí que se convirtió desde el primer día. También es verdad porque nosotros llegamos ya en un momento en el que el fútbol femenino ya tenía mucha más evolución que a lo mejor cuando empezaban el resto, pero aquí desde el principio se convirtió en una pata súper importante. O sea, hay dos de las mejores, para mí las dos mejores periodistas que hay, que son Sandra y Maika. Colabora, por ejemplo, Andrea Peláez también en el formato de Quiero ser como con ellas. Pero vamos, básicamente desde el principio sí que intentamos hacerlo sin apellidos. O sea, al final es imposible porque igual que mucha gente solo busca el fútbol masculino, también hay gente que busca solo el fútbol femenino. Entonces nosotros, por ejemplo, en la web tenemos una portadilla que es fútbol femenino. Pero nosotros sí que nos acostumbramos, por ejemplo, en redes desde el primero a no diferenciarlo. El Barça es el Barça, no es el Barça femenino y el Barça masculino. El Madrid es el Madrid, no hay Madrid femenino y Madrid masculino. Y la Champions es la Champions, no se diferencia en Champions femenina y Champions masculina o sea, si el Barça llega a la final, el Barça femenino en la Champions, el Barça llega a la final de la Champions y tú evidentemente tienes dos ojos y dos oídos para escuchar lo que te está contando ese vídeo, esas fotos, para ver que estás viendo a Alexia Putellas y no a Lamine Yamal o al revés igual, en plan, pues en Madrid se clasifica a la final de la Champions, tú vas a ver a Vinicius en la foto y vas a saber que estamos hablando del fútbol masculino. No hace falta que te diga que le ponga el apellido. Excepto, por ejemplo, el Barça, por ejemplo, sí que muchas veces ponemos Barça femení, pero porque ellos se llaman también Barça femení, o sea, es como el nombre del equipo. Pero si no, intentamos tratarlo de la misma manera, con la misma relevancia y con la misma importancia y sin forzar la máquina, en plan, si de fútbol masculino hay 10 noticias y del otro hay 2, pues son 10 y 2. Si es al revés, es al revés. O sea, no es tratarlo todo con naturalidad. Y así igual con el resto de deportes. Obviamente teniendo en cuenta que hay deportes que tienen mucho más tirón y mucho más apoyo por todas partes, que al final muchas veces nosotros debatimos aquí en plan como, joder, nos gustaría, por ejemplo, hacer mucho más seguimiento de deportes minoritarios. Pero luego también nos encontramos con problemas de derechos, de muchos deportes que ni siquiera se emiten, muchos deportes que no tienen un fotógrafo, que no tienen tal, y eso también es una realidad y tampoco podemos combatirla. O sea, entonces, pero sí que intentamos como alejarnos del género y del sexo en todos los casos. También Relevo, bueno, como has dicho y como venimos comentando, pues tiene mucho tirón en redes sociales, pero imagino que otro de los objetivos será pues también afianzarse en el mundo de la información. También hemos comentado antes que Relevo tiene muy buenos periodistas. ¿Cómo estáis haciendo para encontraros también vuestro hueco en todo el tema de la información, ganar credibilidad y no solo en el entretenimiento? Sí, a ver, aquí es verdad que viene mucha gente, sobre todo ahora tenemos un programa nuevo que se llama NPC y es verdad que es gente más joven que viene, gente que a lo mejor no conoce tanto Relevo, pero a nosotros nos interesa que vengan y vienen, lo aceptan y vienen. Y por ejemplo otro día vino un cantante y que seguía Relevo, seguía a Los Tristes, tal, le gustaba mucho esto, pero nos hizo un comentario rollo, pensé que esto era el trabajo de estudiantes de 4 personas, en plan, ¿sabes? Siempre me sorprendía, en plan, la cantidad de cosas que hacíais, pero tal, y es en plan, no, o sea, aquí al final, cuando esto se hizo, vinieron muchos periodistas, vino mucha gente, se hizo una inversión potente, o sea, que no es cosa de... No es cosa de 4 chavales juntos, tal, o sea, que periodistas muy buenos que tienen mucha información, gente que viene de Marca, gente que viene de AS. Entonces, al final, por un lado, es verdad que tú en redes puedes brillar de muchas maneras. Al final, o sea, pues hay un montón de páginas en redes que son un poco como agregadores de noticias, solo conviertes y tal. Aquí nosotros no tenemos ningún problema en citar o en mencionar al medio si la información es interesante, pero aquí al final se generan tus propias noticias. Entonces es lo que digo, que sí, que si te pones, dices, puedo hacer una cosa sin la otra,
pero que al final a mí me gusta pensar en esto como un ecosistema en el que todos trabajamos en base a un objetivo común, que es llevar Relevo lo más alto, porque al final eso, redacción por un lado tiene su parte web, que tiene sus objetivos y sus números, que no me lo sé sinceramente, pero obviamente nos da a nosotros muchos de los enfoques y muchas de las cosas para trabajar, y nosotros lo que hacemos es convertir cosas a un idioma que todo el mundo pueda entender, que al final es un poco el objetivo que nosotros tenemos. A lo mejor me estoy adelantando a lo que me preguntéis, pero nosotros cuando nacimos teníamos 3 públicos a los que queríamos ir, que uno eran las mujeres, que a lo mejor sentían que en otros medios no se sentían valoradas o a lo mejor recibían comentarios machistas o tal, y nosotros intentábamos que eso no fuera así. A la generación Z, que buscaba información en TikTok y que ya a lo mejor no se ponía a leer un tema web y tal, y a los desencantados, que era gente de mi edad que a lo mejor ya no se sentía tan representada con cómo se trataba el deporte en España, en los medios mayoritarios. Entonces un poco eso, luego al final te conviertes un poco en mainstream, y eso no es que se pierda, pero obviamente lo tienes que suavizar, y ya pues si te conviertes en un gigante, pues no es lo mismo filtrar 60 comentarios que filtrar 6.000 y tal, pero el objetivo más o menos se mantiene ahí, y una de las cosas es esa, sobre todo la cuenta de TikTok, por ejemplo, funciona muy bien porque no es una lo que te cuento en web te lo cuento en redes, no es eso, es lo que te cuento en web para una persona que está leyendo una noticia en web, yo lo estoy convirtiendo en algo que entienda perfectamente la persona que me está siguiendo en TikTok, que a lo mejor tiene 18 años y no quiere que le use una terminología muy precisa y prefiere que se lo cuente como se lo cuenta a su amigo. Pues un poco eso, y así con todas las redes sociales, cada red social tenía un poco su idiosincrasia y la manera de comunicarte con la persona que te seguía. Sí, pues es un poco lo que has dicho antes, que hablábamos también de lo de los haters y los comentarios, que los filtrabais mucho y que cuidabais también pues de crear ese espacio. Sí, o sea, al final es lo que os digo, que muchas veces es difícil y te diría que imposible, porque también tú llega un punto que pierdes el control del post. O sea, yo por ejemplo, pues antes de dormir todas las noches miro los comentarios un poco todo el día, pero también llega un momento que tú ya ese post lo has perdido, o sea, no te vas a poner a revisar el viernes o el lunes. Sí que tenemos herramientas de filtración, conceptos que no queremos que te oculta automáticamente el post, ese comentario, ese tipo de cosas las tenemos, pero durante eso sí que tenemos cuidado también. Obviamente pues no es lo mismo, pues ayer por ejemplo que se presentó la camiseta de España de la segunda equipación, pues no es lo mismo ese post, que como mucho vas a leer es bonita o es fea, que pues el juicio de Jenny Hermoso, que al final sí que tienes que tener mucho más cuidado, filtrar mucho más. Nosotros siempre lo decimos, yo no elimino nada, es decir, si a mí tú estás a favor o en contra de Jenny, a favor o en contra de Vinicius, os hablo en plan gente que ha sido más noticia los últimos meses, me parece perfecto, siempre y cuando tú justifiques con respeto tal. El problema es cuando te metes en ofensas personales, en insultos, en racistadas, en machistadas, entonces ahí no te quiero. Entonces no es que filtre el comentario, sino que te elimino de la cuenta, en plan, estás bloqueado. Entonces nosotros eso desde el primer día lo llevamos a rajatabla. Obviamente es imposible, y luego depende de la persona que esté trabajando, pues para uno será una ofensa una cosa y para otro tal, dentro de una línea razonable. Pero un poco la estrategia a seguir es esa, en plan, hay que tener una comunidad relativamente sana, lo más sana que te puede generar el deporte, que tampoco es el mundo más sano de que te vas a encontrar en la vida, pero dentro de eso nosotros intentamos contribuir de esa manera. Tú has abierto, Marcos, ahora en tu última respuesta un par de melones, y yo te voy a dejar que contestes al que más te apetezca. Tú has dicho 2 nombres propios, uno es Jenny Hermoso y el otro es Vinicius Junior, y entonces yo quiero que me hables de lo que quieras, o de Jenny Hermoso y su caso, su juicio con Rubiales, o de Vinicius Junior y su Balón de Oro y sus problemas arbitrales, vamos a llamarlos. A mí me parecen 2 personajes demasiado potentes como para ponerte en un lado o en otro, o sea, entonces más es una globalidad. Yo últimamente, con el caso de Jenny menos, porque el caso de Jenny yo un poco lo tengo muy claro, en plan, el otro día hicimos un tema del que yo estoy bastante orgulloso, que una víctima no tiene que ser perfecta, y a ti te puede pasar algo y te puedes reír y puedes no darte cuenta de lo que te acaba de pasar y tal, y eso no implica que lo que te acaba de pasar sea una mierda. Entonces, eso por un lado, o sea, ahí más o menos está bastante clara, y yo no le voy a exigir nunca a una víctima que sea perfecta, y aunque el día de mañana el juicio salga
la parte acusada salga libre de todos los cargos, que podría ser perfectamente, no voy a dejar de pensar que ahí hubo muchas cosas que hicieron mal. Eso por un lado. La parte de Vinicius, es que es eso, igual que lo de Jenny, son temas tan complejos que ponerte en un lado o en otro sin imponer mil matizaciones es tal. Yo por un lado creo que como periodista, como aficionado, como tal, obviamente hay jugadores que se prestan más al espectáculo, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, me sigue rompiendo la cabeza que consideremos como algo normal que tú pagues una entrada o un abono para tirarle a un tío una pelota de playa, en vez de animar a tu equipo. O para llamar tonto a un árbitro, o para lo que quieras, me da igual. O sea, o eso, nosotros, ahora ya no tanto porque nosotros ya tenemos todo muy definido, y es lo que he dicho, tenemos un ejercicio de bloqueo muy grande en redes sociales, entonces claro, mucha de esa gente va cayendo bloqueada. Pero a nosotros había un comentario que a mí me sacaba especialmente de quicio, que era cuando publicábamos algo de fútbol femenino y te contestaban, es que esto no es fútbol, es que tal, es en plan, mira, te he hecho hoy 15 publicaciones, amigo. O sea, de verdad has tenido que venir a comentar la única que dices que no te gusta, que no es deporte, que no es tal. Si no te gusta, no lo veas. A mí no me gusta el curling. Y no voy a una página de curling a decir, oye, menuda mierda es esto. Oye, pues el que le gusta el curling, que lo siga y lo disfrute, y el que no, que pase de largo. Entonces ahí hay un punto que también yo creo que yo me niego a criminalizar al futbolista por el hecho de cobrar lo que cobre, tener el estatus que tenga, es que me da igual. O sea, que esa persona está haciendo un trabajo y está soportando muchas cosas en un estadio, y por más que tal, o sea, a mí eso no, es que su profesionalidad está por encima de todo. Oye, mira, ese señor llámalo Vinicius, llámalo Neymar, llámalo Messi, me da igual. Ese señor está en un estadio en el que 30.000 personas le están cantando tonto. Pues si luego se va del estadio y te enseña así un poco el escudo, ¿qué quieres que te diga, chico? Pues sí, evidentemente yo creo que en un mundo ideal un futbolista no tiene que caer en eso, pero me parece tan complicado. Y oye, si aceptamos el pique, lo aceptamos por todos lados, no voy yo a un ese, pero bueno, que ahí yo en eso le exijo mucha más responsabilidad al aficionado que al futbolista o al deportista, como lo queréis llamar. O sea, a mí me parece de borregos ir a un campo a pasarte insultando los 90 minutos de partido, ya sea tu equipo, ya sea un rival, ya sea tal. O sea, yo te lo he dicho, si te quieres desfogar, te vas al campo y te pones a gritar allí en medio de la nada, pero no te vas a un campo de fútbol. Sí, sobre todo que tendríamos que vernos a muchos de nosotros, ¿no? Hay, que, como decías, tantas miles de personas. También para seguir comentando un poco de tu trayectoria, tú trabajaste en la Liga, también, bueno, y como community manager en la parte de redes sociales, y te quería preguntar sobre esa etapa tuya en la Liga, ¿qué te pareció? Porque también, bueno, es una institución polémica, que imagino también con muchas presiones de clubes, de aficionados. ¿Cómo fue esa época en la Liga? ¿Cómo la viviste tú personalmente? Yo estuve allí 5 años, creo. Estuve primero 1 año y luego 4. Yo la recuerdo como una parte muy bonita de mi vida. Tengo un grupo de amigos que es de allí. Aprendí un montón allí. Yo lo disfruté mucho. Creo que hay mucha mitología en el periodismo. O sea, creo que cuando tú estás en tu casa escribiendo... es que las presiones de los clubes, es que Florentino se ha callado, es que Laporta tal... No va así, no funciona así. O sea, no sé, a lo mejor a alguien tal, pero que no funciona así, que generalmente yo he trabajado en muchos medios, o sea, no he visto nunca a nadie, y habrá quien lo habrá hecho y habrá medios que lo hagan, yo no te digo que no. Yo en los que he estado, yo no he visto unas presiones de... A mí nunca me han dicho, no puedes hablar de no tal, nunca he visto... voy a hacer esto por el mal de alguien. No va de eso. O sea, al final es mucho más sencillo. Muchas veces los errores también se cometen por la rapidez con la que haces las cosas, por tal, pero no. O sea, es verdad que al final trabajar en la Liga es diferente. Tienes que pensar en la Liga como, en ese caso, como tú trabajas creando contenido. O sea, al final es como tu trabajo es promocionar esa competición. Entonces tampoco... no entras en temas polémicos, no tal, o sea, al final si tú miras sus redes sociales, pues vas a ver que vas a ver golazos, vas a ver tal, no les vas a ver meterse en un charco, porque su trabajo no es ese. Su trabajo es que la Liga sea la mejor liga del mundo, que para mí lo es.
Bueno, al margen de que tendrá 1000 problemas como todas los tendrán, para mí es la mejor liga del mundo y yo lo que he conocido allí es una institución que trabaja muy bien, que luego te puede gustar más o menos, que luego, oye, pues yo haría esto así mejor, esto así peor, pues sí, pero yo allí, o sea, yo soy lo que soy gracias a aquello y en ningún momento he salido adoctrinado, ni me han dicho hay que mimar más al Madrid, hay que mimar más al Barça, hay que mimar más al Atleti. No, o sea, generalmente el equipo que gana es al que mimas, el día que gana el Barça pues le miman mucho, el día que gana el Real Madrid le miman mucho y el día que gana el Atleti le miman mucho. Y volvemos a lo mismo de antes, que muchas veces, claro, es que del Madrid se hace más, tal, también al Madrid van no sé cuántos fotógrafos y probablemente al campo de otro equipo, un equipo de segunda división, no vayan tantos fotógrafos. Entonces el material no es el mismo, el tal. Y luego, pues oye, al final hay equipos que son más grandes y hay otros que son más pequeños. A mí me encantaría en un mundo ideal hacerle caso a todos, pero también las manos que tenemos. Yo, por ejemplo, aquí tengo ahí 3 editores de redes sociales. Entonces me refiero, pues los 3 editores también dan para el que dan. Y hay que intentar no enciscarnos siempre en el Madrid, el Barça, el Atleti, pero al final habrá que hacer lo que más se genera, tal, y hay esa autocrítica constante de, oye chicos, pues esto no puede ser, hay que tirar aquí. Oye, pues esto ha pasado bonito en este estadio, pues habría que haberse fijado. Y es un aprendizaje constante. Pero a mí eso de, no, es que lo que dice lo que dice el otro, yo no lo he visto. O sea, yo no sé si existirá, pero yo no lo he visto. Volviendo un poco al tema actualidad, queríamos preguntarte por el caso de Mapi León, que está siendo, bueno, ha sido bastante polémico. Me imagino que, bueno, pues que aquí no sé, nos gustaría saber vuestro punto de vista desde Relevo. Aquí lo que se hizo, se le dio voz a todas las partes y luego, por ejemplo, las chicas en Quiero Ser Como, que al final son las especialistas en todo esto, dieron su opinión y no mucho más. O sea, al final aquí a ver cómo explicarlo, hay mucho barro alrededor. Se juntó en una semana que estaba el juicio de Rubiales, que no ayudó. Semana complicada, sí. No ayudó. Está por un lado la parte de lo que le dijo. Yo lo único que sé es que el Barça dice que no lo dijo y el Español no dice que lo dijo. Entonces, si ninguno dice que lo dijo, para mí no lo ha dicho. Ahora bien, el gesto de la mano, ¿dónde tocará? Yo pondría la mano en el fuego porque tal, no la pondría. Ahora bien, no creo que tendría que haberlo hecho, ni aunque le haya tocado la pierna, que no sé lo que le ha tocado, pero que ni aunque le tocara la pierna no tendría que haberlo hecho. Y no podemos normalizar esos comportamientos macarras entre futbolistas, ya sean mujeres o hombres, tal. Y luego, por otro lado, es un poco igual que os he dicho antes lo de Jenny, en este caso os digo lo mismo. Yo no tengo por qué dudar de una persona que dice que es una víctima. Entonces, si Daniela Caracas dice eso y lo dice con ese convencimiento, pero bueno, es verdad que al final Daniela también, un poco para mí todo se ha quedado, para bien o para mal, todo se ha quedado en tierra de nadie, porque al final el Español lo único que dijo era que apoyaba a su jugadora, el Barça dice en boca de Mapi que Mapi no lo ha hecho, y aquí nadie ha denunciado y nadie ha entrado al oficio. Entonces, una vez que no hay caso, pues da igual lo que digamos, que es que no... Sí. Que es que no hay mucha más historia. Te queríamos preguntar, además de esta última polémica de Mapi León, el fútbol femenino en los últimos años se ha visto sobre todo abarcado por la famosa polémica de la selección española, que luego derivó, pues no directamente, pero indirectamente también, en todo el problema más allá del beso de Rubiales, pues todos los directivos y entrenadores que había en la Federación Española. Iba a decir femenina, pero me voy a guardar española solo, como dices tú, sin apellidos, en ese momento. Y Jorge Vilda, y luego el cambio a Montse Tomé, las 15 jugadoras que se rebelaron, por así decirlo, ante su entrenador. Quiero que nos cuentes un poco, porque aquí nosotros solemos hablar de fútbol masculino, pero queremos poner hoy un poco el foco en el fútbol femenino y que nos cuentes un poco pues sobre la historia que pasó, cómo lo visteis desde aquí. Tenéis muchas amigas periodistas y pobres trabajadoras de la redacción que son periodistas y que conocen el tema de primera mano, un poco pues en relevo que se... Sí, a ver, aquí hay un punto de... O sea, es verdad que al final es innegable que eso pasó y ya está, y no hay mucho más. Pero a mí al final es como, yo lo digo muchas veces, que reducir el fútbol femenino a eso es como decir que el fútbol masculino son los árbitros ahora.
es como, a ver, fútbol femenino hay mucho, no son 10 partidos a la semana, son 16 equipos, o sea, son 8 partidos. Y hay mucho fútbol en ellos. La selección ganó un mundial, ganó la National League, o sea, una cosa no quita la otra, me refiero. Pero hay mucho, o sea, al final hay un punto también, el otro día yo lo veía con el juicio de Jenny, que es como, joder, ¿cuántos Manolos hay preocupados por el fútbol femenino que nunca han visto un partido de fútbol femenino? O sea, es increíble. O sea, es increíble a cuánto eso os preocupa la situación del fútbol femenino, cuando luego en el post de hace 2 años me decís que el fútbol femenino ni el fútbol ni el femenino. Entonces eso. Aquí igual, aquí nos volcamos con eso a nivel editorial. Siempre confiamos en la palabra de las jugadoras, pero no es una cuestión de confianza. Al final es lo que os he dicho, aquí hay una serie de periodistas que hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Y no es en plan, pues si Alexia ha dicho que se acabó, se acabó. No. Si Alexia ha dicho que se acabó, habrá unas razones que se van a investigar, que se va a llegar a una confirmación por X vías y después de eso se publicará la noticia con lo que sepamos. Luego para eso hay una serie de columnas de opinión en el que, por ejemplo, aquí nosotros, a mí me gustaría que se opinara mucho más de todo, pero también entiendo cuando te expones a opinar, que también entiendo que no todo el mundo está ni tan preparado para opinar, ni quieres ni tienes por qué hacerlo. Pero aquí se hizo con todo el y se siguió todo el de las 15, se siguió todo el caso Rubiales. Pues aquí fue donde se dio la noticia de las presiones a los familiares de Jenny Hermoso, tal. Y por ejemplo en el juicio del caso Rubiales pues se ha mencionado muchas veces el relevo como el medio que sacaba ese tipo de cosas. Es lo que os digo, se contaban informaciones. Obviamente, pues si las jugadoras decían algo, se contrastaba y tal. Y ha habido muchas cosas que se le ha quitado. No se le ha quitado la razón a los jugadores, sino que se ha matizado lo que decían las jugadoras, tal. Porque al final creo que nadie tiene la verdad absoluta en ninguno de los lados. Pero yo creo que aquí, a cualquiera que le preguntes aquí, está bastante orgulloso del tratamiento que se ha hecho de todos estos temas. Entonces en eso yo estoy bastante orgulloso. A mí lo que sí que me gustaría es eso, que se fuera perdiendo eso. O sea, que ya el juicio ya ha acabado, saldrá una sentencia, salga en la dirección que sea, tal. Ha habido una serie de avances en la federación que con el tiempo veremos si son suficientes o no son suficientes, si son de cara a la galería o no lo son. Y ya está, en plan. Y eso lo veremos a largo plazo. Obviamente ha habido cambios, y si ha habido cambios es porque se necesitaban los cambios, si no, no los hubiera habido. Estamos hablando ahora de temas polémicos en tanto el fútbol femenino, luego también se menciona el tema de los árbitros, pero bueno, como vemos en el fútbol, y lo sabrás tú mejor que nadie, hay un montón de temas polémicos día a día en todas las redacciones del mundo. Y te quería preguntar un poco por tu trabajo como responsable de redes, un poco cuando llega esas informaciones o incluso esas opiniones, ¿cómo es un poco tu día a día de cuando hay noticias o cuando no las hay? En caso de que sea un poco más día a día o incluso cuando hay una noticia buena, una información buena, ¿cómo seguir y hasta qué punto parar o si está siendo demasiado repetitivo? Esos debates nos planteamos todos los días. Yo llego todos los días aquí a las 10, tengo 2 reuniones, una con los redactores, por decirlo de alguna manera, los redactores jefe, en plan en el que se dicen los temas del día, tal, y ya te sienta un poco como base. Y luego yo tengo una reunión con todo mi equipo, que no solo es editorial, o sea, hay branded, hay sketches que hace Sofi, hay muchos más temas que a nivel editorial. Y ahí por un lado se deciden, oye, pues hoy vamos con esto y esto, pero luego evidentemente está el día a día. Un poco por lo que os decía antes, por la seriedad, por el tal, hacemos un análisis bastante exhaustivo de todo. O sea, hay un punto, nosotros intentamos trabajar con una mínima responsabilidad. Con trabajar con responsabilidad me refiero a no publicar lo primero que se nos pase por la cabeza, para empezar. O sea, todo hay que pensarlo, todo hay que pensar en las consecuencias, todo hay que pensar en si te compensa más dar esta noticia o no, en que no todo tiene que ir a todas las redes sociales o a todos los entornos. O sea, en la web al final, pues al día salen 100 noticias que salen en la web. No tienen por qué estar en TikTok, al final tampoco puedes. O sea, yo tengo que elegir 3, 4, 5 temas y son los que se desarrollan. Si es suficientemente informativos y tal. Ahora, pues por ejemplo, cuando salían tantas cosas de Rubiales, pues hay que medir y en plan a qué le damos importancia, a que no. Para empezar, en relevo solo se habla de deporte. Entonces, todo, no sé si os acordáis, pues salían cosas de su familia, tal.
su madre, tal. Nosotros aquí todo eso no lo contamos, no lo dimos. O sea, nos interesaba la parte de Rubiales como jefe de presidente de la federación y ya está. Entonces, eso por un lado. Pero luego, por otro lado, tú cuando publicas algo, también tienes que saber si es una polémica vacía o eso puede dar lugar a un linchamiento, tal. Nosotros, por ejemplo, y aquí nos equivocamos mucho, O sea, y muchas veces lo que al final hay que hacer es aprender y tal, pero no sé si os acordáis, por ejemplo, el último caso que hemos visto, y aquí nos equivocamos porque una de las cosas o dos se publicaron y nos va a seguir pasando. O sea, al final yo siempre lo digo, tenemos que aprender, pero perfectos nunca vamos a ser, porque al final en el periodismo también te das cuenta de lo que fallas cuando has fallado, y lo importante también es darte cuenta de eso. Pero, por ejemplo, pues cuando salió Simeone, lo de lleváis viendo 100 años, sí, lo que pasa. Es una polémica completamente vacía. O sea, es una polémica de mentira, es mover el avispero, pero no ha pasado nada como para hacer ese comentario. Igual que no ha pasado nada como para que al día siguiente salga Valverde a decir si él lo sabe de Lisboa, o salga Ancelotti y le diga tal, o ¿sabes? Al final es una polémica vacía. Nosotros muchas veces pues se nos va el dedo y entramos en eso y lo contamos tal, pero es como tú sabes lo que estás haciendo contándolo. Entonces muchas veces tienes que tener responsabilidad, es como ¿qué te va a dar esa polémica? 2.000 comentarios en los cuales hay 500 personas del Madrid, 500 del Atleti, 1.000 de los otros equipos insultándose unas a otras de tú más. Pues nosotros intentamos esquivar un poco eso. Eso sí, pues todos los temas de racismo, de machismo, de sexismo, intentamos entrar porque creemos que es lo nuestro, pero también con mucho cuidado, o sea, con mucha tal, porque ni tenemos la verdad absoluta de todo. Muchas veces sí que tenemos un criterio, obviamente, y si tú tienes un criterio, pues es lo que os he dicho, pero el caso de Jenny antes. Yo tengo mi criterio, yo sé que no es perfecto, igual que ella no es perfecta, igual que Rubiales probablemente no sea tan malo como lo pintan, pero yo tengo mi criterio, claro, así con todo. O sea, yo en plan, no, es que 2 tíos han llamado negro a Iñaki Williams, pues esos 2 tíos fuera del estadio, y hasta que se demuestre lo contrario, esos 2 tíos siguen ahí, y ahí vamos a ir con todo a por ello. Entonces, en eso sí que medimos mucho, sobre todo que si vamos a entrar en un tema polémico tenga una razón de ser. O sea, pero no entrar por entrar en esto, pues luego se embarra todo, porque esto, pues ahora con el fuck off de Bellingham. Ha pasado. ¿Ha pasado? ¿No ha pasado? No lo sé. No sé si ha pasado o no ha pasado. No sé lo que significa fuck off porque tengo un B1 en inglés. O sea, ni siquiera tal ni esto. Pero luego, ¿de qué me vale eso? Pues que Flick salga y diga, no, es que ellos son así. Bueno, si sacamos de la hemeroteca, pues en el Barça habrá otros 10 comportamientos de ese tipo o tal. Y si vamos al Atleti, otros 10. Y si vamos al Cádiz, otros 10. Y así con todos los equipos de España. Entonces es como quitado el hecho. ¿Cuál es el hecho? Entonces nosotros ¿qué contamos? Oye, a este tío le han hecho una roja porque el árbitro ha considerado que le ha dicho fuck off. El siguiente nivel, ¿qué le puede pasar a Bellingham con esta roja? En este caso, pues yo me parecía ridículo, pero una de las cosas que pensé, que luego se lo vi al chiringuito, fue lo de explicar lo que es fuck off, pero es que ni siquiera se ponen de acuerdo, o sea, al final, no, es que si se dice con esta entonación, si se dice eso molesta o no molesta. Claro, si se dice con esta intención, si tal, si cual, pues entonces si no tengo una explicación no te la voy a dar. No te la voy a dar porque te cuento los hechos y yo me salgo del tema, pero ya el hecho de no, pues es que se creen que no sé qué, no. Bueno, pues a mí me da igual eso. Intento no entrar ahí. O sea, ya por sí bastante polémico es simplemente publicar que a Bellingham ya le han echado roja por eso. Entonces, un poco eso. Ese es el criterio que usamos. Pero vamos, que debates tenemos todos los martes, para que os hagáis una idea. Yo tengo una reunión con mi jefe y con Guille Glez, que tal, y antes con una compañera mía que ahora no está ya aquí, que se llamaba Laura. Y básicamente era una reunión en el que mirábamos ciertas pautas que había en relevo y debatíamos todos estos temas, qué hay que quitar, qué tal, en qué hemos fallado, en qué hemos acertado, y prueba error y a aprender. Bueno, ya para ir terminando, te quería preguntar un poco qué buscaría Marcos en un becario, qué se busca en este tipo de empresas y del mundo de la comunicación sobre los jóvenes, porque aquí yo sobre todo, pero Pablo también, nos encanta el mundo del periodismo. Íñigo está aquí. A mí me encanta el mundo del periodismo, no digas lo contrario. También. Cosa es que me metan. Estamos recorriendo las relaciones de España, entonces ya.
Sí, entonces pues nos gustaría saber un poco cuál es tu visión de los jóvenes y qué a lo mejor pues deberíamos trabajar más o qué se está buscando para poder llegar a lo mejor a sentarnos en la redacción de Relevo. Hay que echarle morro. Y por echarle morro me refiero a... Hay que tener presencia. O sea, hay un que... O sea, nos pasa a todos cuando llegamos nuevos a un trabajo, que tú llegas, siéntate ahí y esperas a que te digan lo que tienes que hacer. No te digo que hagas las cosas sin que te digan que lo tienes que hacer, pero propon tú, intenta levantar la voz un poco, que la gente que la gente sepa que existes. O sea, hay un punto que es verdad pero yo lo he notado, que no es que se te vaya olvidando que hay becarios, pero que llega un momento que te acostumbras y están ahí y a lo mejor no les prestas, quitando a la persona que está un poco encargada de ellos. Al final tú muchas veces vas a 1000. Y yo, por ejemplo, pues yo en este caso, pues a los estudiantes en prácticas que al final con los que estoy son con los que están en mi departamento. Entonces a ellos sí que les hacen mucho caso, les enseñas tal, pero a lo mejor a los redactores no les haces tanto caso tampoco, porque igual que no haces caso a todos los redactores, porque tú tienes tu trabajo, ellos tienen el suyo y fin de la historia. Pero un becario sobre todo se tiene que hacer ver, y hacer ver muchas veces es simplemente ser simpático. O sea, en plan de entrar en las conversaciones que hay en la redacción, sin ser métome en todo, sin ser tal, sabiendo cuál es tu lugar, como todos lo sabemos, y no a nivel despectivo de eres un becario y no puedes hablar, ¿no? Sino eres una persona y a lo mejor, oye, pues ese tema es suficientemente serio como para que solo lo estén tratando estas 3 personas que son especialistas en esto. Pero yo te hablo de los temas de conversación normales. En plan, entra, habla, conoce a tus compañeros, siéntete uno más desde el primer día, dentro de la prudencia de entrar nuevo a un grupo y tal. Trabaja bien, obviamente, propon tus temas, sobre todo no sé cómo será en el resto de sitios. Aquí en Relevo, cuando tú entras como redactor en prácticas, llega un punto en el que puedes hacer de todo. O sea, tú lo propones o te lo proponen y tú eres una persona más, que obviamente tiene más supervisión y a la que se le vigila más lo que hace, pero eres uno más y no eres como los teletipos para el de prácticas o las guardias para el de prácticas. Aquí no se hace así, aquí tú eres uno más desde el primer día y una vez que empiezas a aprender ya vas haciendo lo que hace todo el mundo. Entonces una de las cosas es esa, en plan, como siente el poder que hay en ti, en plan de no eres menos por ser un becario o por ser un estudiante en prácticas. Eres una persona que ocupa un lugar en una redacción y ya está, que obviamente tiene menos calle que el resto y que le va a costar más algunas cosas y que va a meter la pata más que los demás, pero eres una persona más, compórtate como tal, en plan, intégrate en el grupo, que te vean. Os decía lo de equivocaros, porque yo además, yo muchas veces, una de las cosas que a mí me pasaba cuando me equivocaba, yo soy muy autocrítico conmigo mismo y soy muy perfeccionista y me jode mucho equivocarme, o sea, lo llevo fatal. Pero es que si no te equivocas no aprendes. O sea, no hay nadie que vaya a ser perfecto. Yo una vez le dije a mi jefe, te prometo que no voy a volver a equivocarme o algo así. Y mi jefe me dijo, en plan, te vas a volver a equivocar un montón de veces. O sea, la cosa es que te equivoques una vez en esto. Mañana equivócate en otra cosa. Pero no, si te digo eso no es así, pues esto no es así y ya está, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, un poco eso es lo importante, sobre todo para hacer esto. Aprended a editar en CapCut. Sí. Muy bien. O sea, es importante. Si sabéis usar Premiere o cosas así, también es muy guay, pero sobre todo CapCut es lo que se valora. Tened ideas, echadle morro. No hace falta estar en todos lados. O sea, no. Yo soy un periodista muy de estar quieto en un sitio. O sea, no he sido de salir a la calle, de tal, no ha sido ese mi papel nunca. Y da igual, he aprendido. Pero eso, y que no os importe equivocaros. Dentro de tal, aprendáis. O sea, si aprendéis, es que es la única manera de ser mejor. Y sobre todo no tengáis prisa, o sea, que nadie llega a ser perfecto con 30 años. O sea, al final, esto es un camino y iréis cambiando de una persona que con 25 años es tal, con 30 años no tiene por qué ser así. Entonces, sobre todo, eso es lo que yo miro. Bueno, ya puedes hacer un buen clip de esta última respuesta porque vamos... En CapCut. En CapCut. Yo te quería preguntar ya para terminar definitivamente, luego cierra Pablo como siempre, en este mundo de la información, ¿ha habido alguna vez, una pregunta de cotilleo, curiosidad, que tengas una información
que estéis creando la noticia y a lo mejor, pues por ejemplo, te llega la información un día y la noticia no sale hasta el día siguiente, y que tú salgas de aquí y te vayas a tu casa con una información que sabes que hay bastantes personas de las que conoces o de las que te encuentras por acá y dices, como le contase esto a esta persona, es que fliparía. Pues yo qué sé, imagínate que sabes que Luka Doncic se va a ir a los Lakers 2 días antes y no puedes decir nada. Pues te quería preguntar si alguna vez te habías visto en esa tesitura de tener una información, pues a lo mejor no súper grande, pero que sabes que hay alguien a quien conoces, si se lo contases le impactaría mucho y te has tenido que quedar callado. Yo no, porque yo no di noticias. O sea, yo solo he dado una noticia en mi vida y dije, ya con esta me retiro y no quiero dar más noticias nunca, porque es verdad que el dar noticias mola mucho en el sentido de, yo soy un poco por lo que me cuentan y un poco por lo que sentí ese día. Es mucha adrenalina decir, estoy contando a alguien que nadie sabe y sobre todo si hace ruido. Pero también lo pasas muy mal, porque al final muchas veces dar una noticia también perjudica a alguien o le revientas algo o lo que sea. Entonces yo no valgo para eso. O sea, yo al final a mí no me gustan las noticias y no tal. Pero sí, o sea, bueno, o sea, más que nada es de escuchar. O sea, pues sí, noticias que no se pueden dar, una porque no están contrastadas, en plan, porque al final nosotros sí que hacemos mucho lo de confirmarlo por 3 vías. Entonces a lo mejor solo tienes por una, solo tienes por 2 y te lo crees, pero si no eso. Y luego muchas veces también tienes que evaluar en un periodismo en el que nosotros creemos que tiene mucho que ver también con la moral y con la integridad, en el que te equivocas, obviamente como todo el mundo, pero te equivocas y ya está. O sea, no hay ninguna intención, como creo que es casi todos los casos, de decir. Hay muchas veces que dices, es que si digo esto, el bien que me voy a llevar y el mal que voy a provocar no compensa. O oye, pues a lo mejor sí voy a dar una noticia que hoy me hace el día, pero a esa persona le reviento ya para siempre. Entonces, bueno, pues sí, pero yo no me he visto en esas situaciones porque yo, como te digo, cuando me cuentan cosas saben que no estoy ejerciendo de periodista. Y cuando yo al final me llevo bien con gente de muchos clubes por mi trabajo en la liga y tal, te cuentan algo, ahí apago o sea, no soy un periodista, soy la persona que soy amiga de esa otra persona. Entonces, bueno, pues te muerdes la lengua y te callas y no se lo dices a nadie y ya está. Bueno, pues vamos a ir terminando aquí. Gracias, Íñigo y Bea, como siempre, por estar aquí. Luis, también por supuesto por tu trabajo, y Marcos, gracias por abrirnos las puertas de Relevo, por tu tiempo, que la verdad que nos ha encantado, súper interesante, seguro que a la gente le encanta. Espero que hayas estado a gusto, cómodo. Gracias. Está muy a gusto, espero que no me funen por nada. Bueno, vamos a ver cómo van saliendo los clips, así que nada, gracias a todos los que lo habéis visto, la rabia a la sobremesa, y atentos que seguiremos. Gracias.